en Venezuela. Quedó atrás aquello del 7+7, el 7+7 Plus y largo, etcétera. Con los días, bueno, es público, notorio, comunicacional, lo vive usted y yo a diario, ha venido regresando el movimiento, no digamos cotidiano, pero sí aumenta el volumen, tráfico en la calle en el país. Hay de nuevo cola en las principales calles, avenidas, autopistas. Quizás pueda ser incluso indicador también de un mejor acceso al combustible, porque si no, ¿cómo? Ahora bien, en paralelo, y lo revisamos acá a diario a través de nuestros titulares, bueno, todavía hay muchas regiones que se ven afectadas por las fallas en el agua, en la electricidad. No tanto leemos sobre el gas en las últimas semanas. Entonces nos invita a hablar de servicios. Y para hablar de servicios, hemos querido nosotros invitar a Julio Cubas. Él es el presidente del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos. Él es geógrafo, especialista en gestión de servicios públicos locales. Julio, bienvenido. ¿Cómo estás? Buenos días, Román. Muchas gracias por la invitación y saludos a quienes nos escuchan esta mañana. Eh, eh, Julio, si te pido que hagamos un antes y un después de la pandemia, no porque la pandemia haya terminado, porque todavía el coronavirus está circulando, pero de ese momento crudo de confinamiento, cuando todavía se aplicaba el 7+7 o el 7+7 Plus, versus lo que pasó luego, ¿hay una distinción en términos de servicios públicos de acceso al agua, a la electricidad, al combustible? ¿Hay una diferencia entre ese momento y este? Sí puede haber una diferencia e incluso el durante Ujú, también tuvo unos comportamientos particulares. ujú, El tema del agua pues pasó a jugar un rol fundamental en todos los procesos de higiene ujú, ujú, preventiva del coronavirus. De claro. hecho hicimos un sondeo en particular sobre eso. Pero bueno, el agua siempre ha sido el servicio con más bajo nivel de aceptación de los 5 servicios que nosotros evaluamos en 12 ciudades, que digamos para aclarar el alcance Ujú, del estudio que nosotros hacemos. Y por supuesto el tema de las telecomunicaciones fue fundamental por todo ese momento en el que se pasa el teletrabajo a las clases a ujú, distancia, teniendo un impacto fundamental y también una demanda mayor en claro. muchas de las telecomunicaciones. Y muchas personas que también que logramos sondear y encuestar con dificultades tanto de acceso como, por ejemplo, si una clase o una reunión de trabajo podía durarte una hora, pues las interrupciones que esto sufría en ese momento. El tema de telecomunicaciones sí Ujú, ha tenido una evolución, al menos de las últimas 3 mediciones para acá, hablamos de un año ujú, eh, hacia atrás, sí, en el que ha habido una mejora tanto del internet fijo como de telefonía móvil, ok. llamadas y datos en ambos casos. Específicamente hay un caso muy particular que hemos ido evaluando y que hemos revisado con expertos, que es, por ejemplo, casos como el de Maracaibo. Tal vez Maracaibo es una ciudad que desde que nosotros iniciamos en 2018 tenía dificultades en varios de los servicios, Sí, en muchos de los sí. servicios que estamos evaluando. Y también donde empezamos a ver que la gente de manera natural empezó a asumir el costo de muchos de estos servicios de manera paralela a lo convencional. Por ejemplo, Maracaibo es la ciudad donde en mayor medida se está comprando cisternas Ujú, para obtener agua. Y esto ocurrió también con las telecomunicaciones. Empezaron a emerger operadoras nuevas de menor dimensión, tal vez de menor alcance a nivel de usuarios, pero que ofrecían unos servicios de mejor calidad y que ujú. podían garantizar la continuidad del servicio, incluso en condiciones más adversas, o sea, por ejemplo, teniendo respaldo de energía, por supuesto con tarifas muy superiores a lo que eran los servicios que se estaban observando Claro. convencionalmente, pero esto llevó a Maracaibo en las últimas 2 mediciones a estar posicionada como la ciudad que mejor está evaluando los servicios de telecomunicaciones, tanto internet como telefonía. Claro, pero no ABA de CanTV, no es el Eh, agua que n- llega a través de Hidrolago, no, claro. no, claro, en Es que agua de alguna manera es privatizar los servicios, claro, ¿no? en agua es otro tema, pero en Claro, telecomunicaciones pero está sí, ocurriendo este fenómeno, qué interesante. y que se está viendo también multiplicado y que se ha ido expandiendo en ciudades también como Punto Fijo y como Barquisimeto, y que, digamos, progresivamente hemos ido viendo cómo este fenómeno en mucho menor medida se ha ido experimentando en otras ciudades que están Y a evaluando. qué costo es más caro el servicio de Internet, por ejemplo, satelital o por fibra óptica en Zulia que en Caracas o en Valencia o en Puerto La Cruz? Bueno, fíjate, el tema en particular en Maracaibo o en Ujú, Punto Fijo, sí son, digamos, operadoras de menor escala que están prestando servicio a través de microondas ujú, con otras plataformas y por ujú, supuesto son mucho más costosos claro. que, por ejemplo,
Lava o Claro. cualquier otra operadora que está trabajando convencionalmente y anteriormente a este fenómeno que te estoy explicando. Claro. Pasó el 7+7, pasó el 7+7 Plus, llegamos a aquella última semana de octubre, que fue cuando levantaron el confinamiento, y fue la última semana de octubre, todo noviembre, diciembre, y luego han transcurrido enero, febrero, marzo, y nos encontramos en abril. Me imagino que tampoco se puede ver monolítico, es decir, no es una misma realidad la de aquel octubre a la de diciembre o a la de enero que la de hoy, abril, ¿o sí? Es correcto, no, hay mucha variación, sobre todo, o sea, fíjate, nosotros tenemos una muestra que abarca 12 ciudades en distintas regiones, eso nos permite también ver unas diferencias en temas ambientales, en Sí. temas de la misma distribución de la infraestructura de servicio en cada región y también la estacionalidad. Te comentaba que, por ejemplo, el caso de la electricidad, Ujú. el último trimestre, si comparamos el mediados y último trimestre de 2021 versus la primera evaluación que hicimos en enero del 2022, allí se apreció una evaluación positiva, Ujú. leve, pero se apreció Ujú. de al menos 4 puntos porcentuales de mejora en lo que era la apreciación del servicio eléctrico, Ujú. y un poco menor, pero igual en el agua. En el agua. Recuerdo, es una fotografía Claro, del momento de claro. enero del 2022, y eso nos ha llevado, de hecho, actualmente estamos haciendo una actualización de todos estos datos, porque nosotros, otra forma, además de la encuesta hogares, es un monitoreo de medios y noticias a nivel digitales de todo lo que es la realidad en temas de servicios públicos, y hemos visto el incremento tal vez de quejas, de denuncias, Ujú. y bueno, y digamos, es público notorio muchas de las interrupciones eléctricas Sí, que han claro. ocurrido, y eso pues nos desdibuja un poco ese panorama que fotografiamos en enero del 2022 para llevarle una actualización. Te estoy hablando que para ese momento 47% de los consultados en esas 12 ciudades evaluaron negativamente el servicio eléctrico. Venimos, por supuesto, de cifras anteriores. ¿De Estamos cuánto? hablando que llegó a posicionarse en algún momento alrededor del 70%. Wow. Y, digamos, tal vez no llegó a estar en condiciones óptimas en este momento, enero del 22, Ujú. pero sí se apreció una evaluación positiva de lo que es la percepción de los usuarios sobre el servicio. Que Y- recordemos que esto es la percepción de los Claro. ciudadanos. Y ahora en el trabajo de campo que están realizando ya comienzan a ver a lo mejor que esa mejora se va desdibujando. Aún no tenemos como que Todavía no unos tienen, datos todavía no definitivos, digamos, por el número, o sea, Sí. no me atrevería a Sí, afirmar claro, hasta no claro, por favor. estadísticamente tener una cifra robusta para poder, Claro. digamos, compartirla. Sin embargo, pues ofrezco darles esta cifra para que la Además, tengan. Julio, es Julio Cubas quien nos acompaña, presidente del Observatorio Venezolano de los Servicios Públicos. Ayer decía en el programa Asdrúbal Oliveros, quien está todas las semanas con nosotros en la agenda, que algunas de las fallas que se han podido registrar en los servicios, particularmente en el eléctrico, podrían tener que ver con ese marginal, con ese pequeño, con ese discreto aumento del consumo, aumento de la actividad, entre otras cosas, pero tendría que ver con eso. A su juicio, entonces, ¿por qué fue la mejora que registraron entre enero y febrero? ¿A qué se debe? Fíjate, nosotros hemos visto anteriormente ya para estas fechas unas mejoras en la percepción ciudadana. También, bueno, hay dos elementos ya para esta fecha, diciembre-enero, que primero son fechas de asueto, Ujú. y segundo, hay un tema de estacionalidad, hay más frío, hay más Clima, fresco en claro, general, claro. y hay entonces estos dos elementos que juegan en una merma tal vez en el consumo y en que haya tal vez mayor eficiencia con esa oferta de servicio eléctrico que puede haber en ese momento. Pero lo cierto es que, digamos, esos datos de enero estamos ahora actualizándolos Exacto. porque sentimos que, digamos, es como nuestra responsabilidad como organización ofrecer esos datos Claro. de manera actualizada, pues. Que los servicios que ustedes revisan son agua, electricidad, Gas doméstico, gas. telefonía móvil, datos, internet y aseo urbano. Y la queja principal en ese último estudio, en el más reciente, ¿cuál era? ¿Cuál era la queja fundamental? ¿Agua, electricidad? Bueno, vamos a verlo como desde varios puntos de vista. Hay una pregunta que hicimos ya al final de la encuesta, Ujú. que es ¿cuál es el servicio público que tiene más impacto sobre la cotidianidad y calidad de Ok. vida? Y el 55% de las respuestas fue orientado hacia agua potable. Termina siendo el servicio que más impacto o más efecto tiene sobre tu cotidianidad. En segundo lugar, pero ya por mucho, o sea, con bastante Sí. distancia, un 20%, estamos hablando del servicio de energía eléctrica. Ujú. Esto es para el consolidado de todos los datos. Sin embargo, tú ves en ciudades como... Por regiones Sí, cambia, ¿no? cambia por regiones, también porque ciudades como Mérida, San Cristóbal, Barinas, Maracaibo, que están, digamos, al extremo de lo que es el sistema de servicio eléctrico,
y que son las que peor evalúan este servicio, también entienden más la necesidad o han experimentado más dificultades Claro. con el servicio. Entonces allí tú ves como esa cifra se eleva un poco más en comparación a otras localidades. En tercer lugar se encuentra el gas doméstico, pero también en menor medida que la Se electricidad. habla mucho menos de la necesidad del gas, de las colas por el gas, de los cobros excesivos por esas bombonas de gas. No sé a qué se debe. A lo Sí. mejor la gente se acostumbró, a lo mejor se ha mejorado el servicio, el acceso a él, pero la verdad en titulares lo recibimos poco Sí, ya. es correcto. Fíjate, el gas doméstico es, digamos, el principal recurso empleado para cocinar en Claro. los hogares. O sea, uno pensaría que tal vez hay más penetración del tema de cocinas eléctricas, pero estamos hablando de un 94% de los consultados que dependen del gas. ¿Cuál es el tema? Que solamente 16% de estos tienen acceso a gas directo. Entonces nos deja con la mayor parte de este segmento dependiendo de la recarga del cilindro de la bombona. Lo que hemos visto en las últimas 4 mediciones para acá ha sido una tendencia, digamos, que se ha modificado poco a poco, pero de manera sostenida, es que los casos extremos, digamos, estos hogares o estas Ujú. comunidades que indicaban que o no recibían o que era muy escasa la frecuencia con la que lo recibían, ha ido disminuyendo esta Ok. cifra. Entonces se ve que ha Ok. habido una atención sobre estos casos extremos que Ujú. tenían mayores dificultades y ha ido incrementando al mismo tiempo frecuencias que pueden considerarse más adecuadas, como una vez al mes, una vez cada 15 días, lo que también, digamos, se Que lee para como nada una es mejor. normal, que Claro, para nada es normal, pero viniendo de donde viene se entiende un alivio al menos. claro, correcto. Claro. Entonces, digamos, de alguna manera es una mejora en la frecuencia con Sí, la que están recibiendo sí. la recarga del propano en los hogares. A ver, no sé si es comprometerte, no sé, siéntete en la libertad de no responder, si prefieres evitar el análisis, pero ayer se lo comentaba también a Asdrúbal. Hay una enorme necesidad de hacer grandes inversiones en estas áreas, en el área eléctrica, en el área, y obviamente el país no las tiene hoy, no tiene esos recursos para hacerlas. La salida puede ser que la privatización, ¿cómo lo ves? Asdrúbal decía que lo ve muy complejo, ¿no? Pero en todo caso, ¿podría ser una salida? Wow, sí. O sea, es complejo, puede ser una salida. eh, y creo que de alguna manera eh, hay procesos en los que se viene apreciando, tal vez desde el punto, incluso cuando lo ves desde el mismo particular, Claro. resolviendo estos temas. Por ejemplo, te pongo el ejemplo, nosotros alrededor de 2019 hicimos un sondeo sobre el Ujú. acceso a las plantas eléctricas y solamente era del 4% de los consultados en aquel momento, Ok. y esto se ubica actualmente en el 24%. Wow. Eh, el, Grande. eh, Salto es tremendo. la perforación de pozos también de manera particular ha experimentado un incremento básicamente del último año y medio para acá. Ujú. Entonces yo creo que más allá de lo que sean las políticas que se logren implementar a nivel institucional, ya de una u otra manera hay una aceptación en el colectivo de que esto puede ser una alternativa. Claro, no es una empresa privada que se está encargando de garantizar ese servicio, pero yo en casa, si no me llega por el grifo, me compro la cisterna, si no me llega la electricidad, me compro una planta, Es correcto. si no tengo un buen acceso a internet, pues entonces acudo a una de estas operadoras. Es de alguna manera lo que decíamos al inicio, no es la privatización de los servicios. Sí, correcto. De hecho, tal vez no es exactamente igual, pero por ejemplo, el Sí. caso del gas, hace un par de años se tomó la decisión de que esto pasara A las directamente de gobernaciones. PDVSA Gas a las Sí. gobernaciones o alcaldías. Y bueno, tal vez es un nivel, una escala de gobierno donde hay tal vez una mejor detección de las necesidades locales Ujú. y en ese momento hubo una mejora importante en la distribución Claro. del gas. Claro, los beneficios de la descentralización están ahí, siempre lo han estado. Muchísimas gracias, Julio. ¿Quieres Siempre a agregar la algo más? orden. ¿Para cuándo podrían tener este estudio que está en campo en este Sí, momento? nosotros estimamos para un par de semanas En un par estar de semanas. teniendo una actualización completa de estos datos, sobre todo el tema eléctrico, que es algo que nos ha llamado bastante la Claro, atención y claro. poder tener cifras nuevas. Lo volvemos a conversar. Gracias, Claro Julio. que sí, a la orden. 7:26 minutos de la mañana, ponemos algo de música.